Todos los medios audiovisuales tienen contenido que no termina llegando a la versión final por diversos motivos, ya sea por diferencias en el equipo creativo, cambios de balance importantes, arte conceptual y muchísimas más cosas que terminan descartando este material. Y la saga de Poppy Playtime no es la excepción a esta regla. Pero de todos los capítulos que existen sobre este juego en particular, hay un spin-off que desarrollaron que posee más material eliminado del que aparenta. Project Playtime es el spin-off multijugador de Poppy Playtime que, a pesar de haber sido abandonado hace ya casi más de 2 años, sigue dándonos bastante material de qué hablar. Y es por eso que en el video de hoy, y para continuar con mi serie de material eliminado de Poppy Playtime, el día de hoy finalmente vamos a avanzar con Project Playtime, el spin-off multijugador de Poppy Playtime que quedó abandonado, pero que contiene bastante material que no llegó a las versiones oficiales de juego. Probablemente este sea el último capítulo de esta serie hasta que finalmente sea lanzado ya sea un nuevo capítulo o un videojuego nuevo de la franquicia que contenga material eliminado. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y empecemos de una buena vez. Versión original del juego. Empecemos hablando de la versión original de este juego, y es que Project Playtime no siempre se planteó como el videojuego multijugador spin-off de Poppy Playtime, sino que este sería una especie de DLC o modalidad del juego base, donde podríamos jugar con uno o más jugadores a los capítulos. Esto era una idea conceptual que se estaba trabajando internamente desde el capítulo 2 de Poppy Playtime, donde fueron añadidos modelos de player al juego para ver cómo sería esta mecánica. Estos modelos poseían diferentes colores y, por lo que se entiende del código, era posible jugar de este modo en una sala privada. La idea fue evolucionando y, en vez de ser simplemente un modo historia cooperativo de Poppy Playtime, los desarrolladores de Bob Entertainment decidieron que sería una buena idea que fuera un juego aparte, siendo así como nacería Poppy Playtime Multiplayer, siendo este el título original de este juego. En esta versión original del juego tendríamos una especie de selector de monstruos, donde podríamos ver a Huggy Wuggy y a Mommy Longlegs como únicos monstruos jugables de esta versión original del capítulo 2. Esta versión de la caja de selección de monstruos fue actualizada para Project Playtime, donde ahora sí podríamos ver a los 3 monstruos insignia de este juego, junto a una especie de caja de selección previa antes de la zona de contención que tuvimos en el juego final. Esta era la idea primordial de Poppy Playtime multijugador, aunque el juego fue evolucionando conforme pasaban los meses y los desarrolladores tomaban diferentes direcciones. Bonzo Bonnie. Una de las direcciones, y que personalmente me pareció de las más entretenidas de saber, fue el monstruo original que habría antes de la creación de Boxy Boo. Creo que todos ya a este punto sabemos que Boxy Boo fue el monstruo original creado para este videojuego, y que serviría como tercer integrante del lado de los experimentos. Sin embargo, los desarrolladores habían planteado la idea de añadir a otro más antes de su creación. Bonzo Bonnie, uno de los monstruos que aparece en el segundo capítulo, fue considerado seriamente para ser añadido a este juego, y este tendría mecánicas de salto bastante parecidas a las que tendría Boxy Boo, tomando en cuenta que es un conejo. Posteriormente, los devs decidieron descartarlo ya que sintieron que no encajaría completamente en su visión del videojuego, y en su lugar crearon a uno completamente nuevo desde cero, aunque no fue el único monstruo que fue descartado del videojuego, ya que en esa sección también tenemos a PJ Pugapillar, el cual se sabe incluso llegó a avanzarse en fases previas del desarrollo, aunque no lograron terminarlo como monstruo que saliera en alguna actualización. Lo único que sabemos es que los devs planean lanzarlo en algún momento, al igual que Catnap. Eso si es que retoman el desarrollo de este juego. Sistema de cámaras. Si tenemos que hablar de una mecánica que me parecía increíble, era la del sistema de cámaras. Originalmente, en Project Playtime existiría un sistema de cámaras de seguridad al que los sobrevivientes o especialistas podrían acceder por medio de unas cámaras dispuestas en algunos sitios específicos de las partidas. Desde allí podrían monitorear todo el mapa y ver la localización del monstruo, así como los demás especialistas para ir a ayudar o hacer cosas. Esta mecánica nueva y original se eliminó en favor de no hacer tan complicadas las mecánicas, no darle tanta ventaja a los sobrevivientes y, de paso, porque sí sería algo confuso, integrarla de manera natural a cada mapa sin que se rompa la inmersión. La verdad, en ningún juego asimétrico que conozco esta mecánica se ha adaptado como una permanente, al menos que yo conozca, y si conocen alguna déjenmelo saber en comentarios. Supimos de esta misma gracias a un video compartido por los propios desarrolladores. Pantallas de muerte sin usar.
Entre otras de las cosas que me parecen interesantes y lamentables que se eliminaran del juego, eran las pantallas originales de muerte y victoria que habían. Estas pantallas o renders aparecían cada vez que ganase un monstruo o los sobrevivientes lograran escapar del tren. En el caso de los especialistas, podríamos ver un grupo de players sentados en un vagón de Playtime Co, completamente agotados y cansados, reflexionando por la experiencia que acaban de tener. Bastante épica la imagen, aunque desgraciadamente nunca se utilizó en la versión final. En el caso de los monstruos, tenemos diversas imágenes que varían dependiendo del monstruo. En el caso de Huggy, tenemos una donde podemos verlo a él encima de un montón de especialistas, mientras observa el fondo de la habitación con su sonrisa aterradoramente perturbadora. Para Mommy Longlegs vemos que esta misma está observando hacia la cámara, mientras sigue igualmente parado encima de los especialistas, lo que le da un toque más espeluznante del que pensarías. Y finalmente Boxy Boo, quien ya se ha parado encima de los especialistas mientras abre su enorme boca y observa hacia el mismo sitio donde veía a Huggy. Asumo que estos renders eran simplemente provisionales, ya que creo que la pantalla de muerte aparecería de verdad con el propio motor del juego, y los especialistas tendrían las skins de los jugadores, algo que le daría un toque más de sentido y personalización. Este es de mis cosas descartadas de Project Playtime favoritas, y desgraciadamente la que más me apena que no añadieran al juego. Artes eliminados. Entre esos artes tenemos uno de Boxy Boo completamente ensangrentado. Tengo entendido que este arte no se puede obtener dentro del juego, a pesar de haber sido ilustrado y que se encuentre dentro de los archivos del mismo. Lo mismo sucede con este arte de las versiones robot de los monstruos, la cual encontré dentro de los archivos compartidos a creadores, aunque no se llegó a utilizar en ningún medio. Algo similar sucede con esta pantalla de muerte en la cual vemos el estilo steampunk de los especialistas, caminando por encima de un lago de lava, mientras es perseguido por Boxy Boo. No encontré a nadie con este arte, así que supongo que también forma parte del contenido eliminado del juego. E igualmente lo mismo sucede con este macabro, terrorífico pero increíble arte de Huggy Wuggy que no fue utilizado dentro del juego. También hay otro arte que sí fue usado, donde vemos varias skins de Project Playtime y donde aparecen los 3 monstruos, y vemos que el personaje que tiene la skin de traje espacial originalmente tendría un outfit completo de Boxy Boo. Ahora vemos cómo es que lucirían originalmente los lockers donde se pueden esconder los sobrevivientes, teniendo una apariencia mucho más clásica parecida a un camerino. Es bastante probable que estos casilleros fueran los que habría dentro del mapa del teatro, aunque tiempo después fueron cambiados por uno estándar de color amarillo. Mapas eliminados. Ahora veamos un poco acerca de los mapas y entornos que fueron eliminados de Project Playtime antes de su lanzamiento, pero que se consideraron seriamente para su desarrollo. Uno de los mapas originales que habría en este juego fue el mapa del bosque. Este mapa fue eliminado sin motivo aparente, aunque tenemos evidencia de la existencia del mismo gracias a videos compartidos por los desarrolladores en muy baja resolución. En teoría, sería un mapa que estaría centrado en los exteriores de Playtime Co, donde tendríamos bastante vegetación, zonas de arbustos y pequeñas edificaciones para escondernos o para que los monstruos nos sorprendan. Una pena, ya que le daría más variedad al pool actual de mapas que hay y nos haría conocer un poco más de cómo eran los exteriores de la factoría. También existe otro mapa descartado de la versión final del juego, un mapa del almacén. No hay mucha información sobre este mapa, salvo que sería uno que estaría dentro de la propia fábrica y que se vería bastante similar al almacén de juguetes del capítulo 2, repleto de muchas estanterías y demás material para colocar dentro del sitio. La iluminación me recuerda bastante al de la forja y me apena mucho que haya sido descartado del juego, porque se nota que los devs originalmente querían que este juego tuviera más variedad de niveles para probar. Otro mapa eliminado nos dejaría ver una zona en la que originalmente sería Playgirl. Pero Prophesix, ¿cómo puede ser Playgirl si esa zona ya la vimos en el capítulo 3? Bueno, en un arte mostrado por un artista que trabajó en Poppy Playtime nos dejaron ver cómo es que se vería originalmente el Playgirl una vez que el tren pasara por esa zona. Y sí, vemos que es realmente similar a cómo se ve este mapa de Project Playtime. En la zona vemos techos y paredes pintados de azul y una estación de tren y zonas de juegos para niños, bastante parecido a lo que sería Playgirl. Pero entiendo que los devs quizás quisieron descartar esta área para que no hiciera conflicto con lo que estaban desarrollando para el tercer capítulo. Una pena, ya que el sitio se veía bastante interesante de explorar. Igualmente habría otro mapa más que fue eliminado, y este parecía tener una pinta de ser una especie de campo de golf. No hay muchas pistas sobre cómo sería este lugar, salvo la decoración repleta de hongos, el pequeño
pequeño río artificial y alguna que otra cosa, pero no tenemos mucha referencia visual de qué es lo que habría acá. También tenemos que hablar de otros mapas que fueron descartados o cambiados de versiones previas en el desarrollo, ya que los anteriores nunca fueron incluidos en ninguna build de Steam, y solo se conoce de ellos a través de imágenes o videos. Pero estos sí llegaron a verse en las builds disponibles. Uno de estos era el mapa del tutorial. Creo que la gran mayoría que llegó a jugar Project Playtime ha de conocer perfectamente los dos mapas de tutorial que sacaron los desarrolladores, tanto el de monstruos como el de especialistas, y lo cuento como material eliminado, ya que los devs por algún motivo pensaron que era buena idea eliminar el mapa de tutorial de juego. No tienen nada que no haya podido haber visto en algún gameplay ni tampoco especial, y solo sirven para enseñar al jugador cómo es que se tiene que jugar el juego, pero creo que es esencial que los prueben. Es curioso que eliminasen el segmento del mapa del tutorial, ya que ahí cuando jugabas como monstruo tenías la posibilidad de oír la voz original del prototipo, y sí, lo crean o no, llegamos a escuchar la voz original del prototipo o el experimento 1006 a través de una zona de tutorial en Project Playtime. Get up. They are trying to build more toys, more like you. It has to be stopped. Are you ready? Desafortunadamente se puede considerar no canónico solo porque en posteriores ocasiones, ya sea desde el capítulo 3, 4 y 5, nos dejaron escuchar cómo es que se oye realmente el prototipo, sino que el tutorial fue eliminado, así que ya no cuenta. Otro de los mapas eliminados del juego son los mapas de lobby. En su momento, cuando empezaba una partida, podías unirte a un lobby que era una estación de tren, y a partir de ahí, hosteando la partida, podrías esperar a que llegaran varios jugadores e interactuar usando los Grand Pack. Tiempo más tarde se añadió una versión mucho más extendida de este mapa, donde habían diversas zonas para probar tanto las mecánicas nuevas del Grand Pack como los diferentes pilares, y así aprender a usarlos en su totalidad. Es una pena que fuera eliminada esta zona, ya que permitiría que los jugadores pudieran interactuar entre sí y aprender mecánicas básicas mientras esperaban una partida. Una lástima, la verdad, tomando en cuenta que se nota que le pusieron empeño al hacerlas. También dentro de los archivos del juego se encontraron dos mapas descartados que, si bien sí aparecen en la versión final, sabemos que lucirían diametralmente diferente. En el mapa original del teatro veríamos que este sería un poco más cartoon e infantil, bastante parecido a la estética que querían replicar para el capítulo 1 y 2. No obstante, esto fue cambiado posteriormente y dejaron la estética más seria y formal que tiene el teatro en su versión final. En uno de las artes conceptuales también vemos una especie de tienda con techos y varios cuadros de personajes, los cuales sí fueron incluidos dentro del juego, aunque se cambiaron tiempo después por una estatua gigante de Bron. Y para culminar con los mapas descartados, existe un mapa de testeo que, aunque aparece en los archivos del juego, no se diseñó con la intención de que fuera descubierto por los jugadores. Este mapa de testeo fue hecho por los devs para probar diferentes mecánicas que no terminaron llegando a la versión final. Algunas de estas, como un puente colgante que se puede activar y desactivar, fueron eliminadas. Otras, como el generador, se adaptaron de diferente manera usando el Grab Pack, mientras que una donde podíamos reparar un generador usando una tuerca, algo que no se conservaría en esta versión del juego. E igualmente otra mecánica donde tendríamos que conectar cables, cosa que también fue eliminada del juego. Skins eliminadas. Ahora hablemos de cosméticos, que en parte es una de las cosas más características e importantes de todo videojuego multijugador de servicio, y Project Playtime tenía bastantes que lucir, pero no todas fueron incluidas. Partamos hablando de Buggy Wuggy. Esta skin fue encontrada en los archivos y aunque parece que sería añadido al juego, la realidad es que no es nada más que una skin para testeo que hicieron los desarrolladores para probar cómo serían las skins y o mecánicas de Huggy. No hay mucho más que eso, fue bautizada con cariño como Boogie Woogie. También existen otras dos skins inutilizadas de Huggy, las cuales fueron añadidas en la última temporada pero que nunca se le dieron uso. La primera, Galaxy Huggy, es una skin de él pero como si fuera una especie de alienígena azul con una boca dentro. Me parece una de las más interesantes y mejor hechas para el personaje. E igualmente también tenemos a Kissy Kawaii, otra skin de Huggy pero con el aspecto de Kissy Missy como si fuera una chica anime maid. No tengo idea del por qué fueron eliminadas, aunque asumo que será porque planeaban integrarlas en otra actualización. Entre otras de las skins que nunca se implementaron en el juego, pero que se sabe que saldrán, están dos skins tanto de Mommy Longlegs como de Boxy Boo, así como existió una skin de Huggy Wuggy Voxel inspirada en su apariencia vista en las animaciones de Examination. Los desarrolladores de Mob Entertainment tenían planeado lanzar skins tanto de Voxel Mommy Longlegs como de Voxel Boxy Boo. No sabemos el motivo por el cual fueron eliminadas estas skins, pero sabemos que existieron ya que se encontraron sus sonidos originales dentro de los archivos del juego.
Lastimosamente aún no se añaden, pero quizás en un futuro sí que lo hagan. También se llegó a encontrar sonidos para una posible skin de Boxy Boo como una bomba. No tenemos idea clara de cómo es que luciría, pero seguramente este skin tendría una temática de bomba o dispositivo explosivo gracias a los sonidos que se encontraron. No hay información del por qué pudo ser descartada, aunque la idea me gusta bastante. Y una skin que nunca añadieron al juego era de una de Huggy Wuggy pero como gatito, llamada como Kitty Witty. De esta sí tenemos una referencia visual, pero y lo mejor es que sabemos cómo se oiría gracias a varios sonidos encontrados en los archivos del juego. También hay algunos cosméticos descartados que no se sabe cómo es su apariencia real. Entre estos tenemos un grab pack con temática galáctica, otro con temática de tanque para peces y finalmente uno de arcoiris. Ninguno de estos fue añadido al juego. Incluso la mano de Bonzo Silverware, la cabeza de PJ Pugapilar, el sombrero de payaso y la máscara de Huggy Wuggy digital, la cual si bien está dentro del juego no puede cambiar de expresiones faciales tal y como se mostró en su arte conceptual. Además que algunas de estas skins, a pesar de estar en el juego, no están disponibles para los jugadores. Igualmente, para los cosméticos de sombreros hay uno de una lámpara, la cual todo indica que no. Acá también hay algunos artes conceptuales de cómo luciría originalmente el traje de lobo del juego, el cual tuvo diversos diseños distintos, aunque finalmente se quedaron con la apariencia donde se puede ver el rostro de los especialistas. También en los artes conceptuales de Boat Boxy Boo veríamos que originalmente este skin tendría billetes donde iría su caja. Desafortunadamente fueron descartadas igualmente. De hecho, también dentro de los archivos vemos un concepto de cómo luciría el skin de Robot Huggy, la cual se mantendría igual pero tendría un color azul cromado. Veremos varios artes conceptuales igualmente de la mano del grab pack de Pasticho, donde vemos cómo es que se vería. También una de guantes de globo y varias partes traseras de diferentes grab pack. También vemos un vistazo a cómo era el arte conceptual de la skin de Huggy Wuggy Espantapájaros, varias de Boxy Boo inspirada en una máquina City Air y varios peinados descartados. Igualmente, repasando por los archivos, me encontré con varias versiones alternativas del look del outfit científico. En esta versión final vemos que el científico usa unas gafas, además de guantes y un traje azul con bata blanca, pero existían otras versiones alternativas que no se llegaron a utilizar. De igual manera, encontré varias versiones alternativas de la skin de Huggy Wuggy Abraza Árboles. Resulta que originalmente esta tendría diferentes variaciones del color, pasando de un morado bastante intenso a un marrón casi naranja que fue la final. Mecánicas descartadas. Veamos ahora un par de artes conceptuales de cómo es que se vería el lobby y demás cosas del juego. De hecho, en este arte conceptual se puede ver incluso cómo era el logotipo original de Project Playtime, teniendo la misma fuente de letra que Grand Theft Auto. En el lobby veríamos a Player en el centro, además de un pequeño menú donde se podrían añadir jugadores. Esto es algo que se prometió que se añadiría al juego, para hacer pequeñas party de jugadores para poder jugar en conjunto, pero nunca se pudo agregar en ninguna versión. También entre las opciones vemos que la sala de proyección del VHS se llamaría como teatro. Entre otras de las cosas que fueron eliminadas, vemos un lobby donde se podrían acumular 2 jugadores antes de que comenzara la partida. Esto también fue removido en favor del menú que vimos en la versión final del juego. Entre otras de las cosas, encontré en los archivos compartidos a los youtubers un vistazo de cómo es que se vería originalmente la tienda de cosméticos para los monstruos. Era bastante más extensa e iluminada, y se podía ver como una especie de almacén repleto de juguetes y cajas de Playtime Co. En uno de los artes conceptuales también mostrados por los devs, vemos cómo es que luciría originalmente la sala de selección de monstruos, y esta tendría una apariencia radicalmente diferente, pues veríamos una sala con dibujitos en la pared, una puerta para acceder y una zona de contención. Estas ideas fueron reutilizadas posteriormente para el capítulo 5, y en la misma sala de contención vemos un selector que enseña una descripción oficial del personaje. De hecho, acá mismo se explicó cómo serían sus mecánicas, apretando E para destrozar objetos y Shift para correr. La mecánica de romper objetos no se utilizó, pero en breve la explicaré, y esta maquinita se eliminó en favor de hacer que no parezca el Hand Unit de FNAF Sister Location. Hablemos un poco de las mecánicas de los personajes, y es que escarbando dentro de los archivos se encontró una tercera habilidad secreta de Huggy Wuggy, la cual fue eliminada. Aparentemente Huggy tendría la capacidad de golpear el piso y hacer una especie de smash. Esto se puede comprobar gracias a una animación descartada del personaje, aunque no sabemos por qué fue eliminada, si Mommy Longlegs llegó a tener hasta 3 habilidades. Y hablando sobre ella, entre estas de Mommy Longlegs teníamos la habilidad de disparar tela de
de araña, lo cual reduciría la velocidad de movimiento de los jugadores. Esta habilidad fue eliminada en favor de reworkearla para hacerla mucho mejor. Originalmente también habría una mecánica en el juego donde podríamos escondernos en unas cajas de madera para así evitar a los monstruos. Esta mecánica fue eliminada, aunque se reemplazó por el bien de los lockers que vimos en la versión final. Y si tenemos que hablar de mecánicas descartadas, tenemos el pozo de los Hagi. Esta mecánica estuvo prácticamente desde los comienzos del juego, aunque se decidió descartar en su última actualización. No hay mucho de qué comentar salvo decir que este pozo estuvo disponible durante bastante tiempo, y casi todo el mundo pudo ver cómo era, aunque aparece en el video ya que se trata de material eliminado. Modos de juego eliminados. Project Playtime tiene bastantes modos de juego o mecánicas alternativas al modo de juego normal que fueron eliminadas o descartadas. Una de esas sería una modalidad de boliche. Se sabe que esta sería añadida en la actualización del Día de los Inocentes, donde añadirían alguna clase de mecánica usando bolas de bowling contra pines. Sabemos de esto precisamente ya que se encontró el modelo de un pin de bowling, así como una textura no usada de un mural de Playtime Co. como si fuera un boliche. Por algún motivo, Mob Entertainment no quiso continuar la idea, aunque sinceramente hubiese sido un minijuego o mecánica alternativa que me hubiese gustado mucho. Igualmente, todo indicaba que los desarrolladores entre 2022, 2023 y 2024 tenían planeados varios eventos para Project Playtime, desde uno del Día de San Patricio que sí se realizó, pero habrían varios más a lo largo del año. La idea era que hubiera eventos al menos cada 3 meses para así variar el contenido y que el juego fuera actualizándose constantemente, aunque los devs tiempo más tarde abandonaron la idea. También hay otros modos de juego que llegaron a estar en desarrollo, pero que últimamente no se agregaron. El primero era una modalidad sin monstruo llamada como Tag. Ya he hablado de este game mode en varias ocasiones, y consistía básicamente en ir y venir por el mapa saltando con el grab pack. Y el segundo modo de juego era un modo cinemático, bastante parecido a un machinima, el cual también fue propuesto y desarrollado parcialmente por los devs, pero también fue abandonado. Existen seguramente más modos de juego ocultos trabajados por el equipo, pero tras el abandono y cancelación de Project Playtime, es bastante probable que los devs no tengan intenciones de trabajar en nada de esto. Animaciones eliminadas. Project Playtime tiene varias animaciones eliminadas, pero una de las más emblemáticas es este gesto grosero que se podía hacer con el grab pack. En esta animación, Player podría enseñar el dedo en medio. Nunca se terminó para Project Playtime de manera pública, pero está disponible en la versión de desarrolladores. De hecho, vemos una captura bastante antigua donde los devs estaban probando un mapa y todos tenían el aspecto de Walter White de la serie de Breaking Bad. Y bueno, hasta acá todo el material eliminado que he logrado encontrar sobre Project Playtime. Me he tardado bastante en sacar este capítulo de esta serie, principalmente porque me parece que es el más sustancioso y que más he tratado de recopilar información. Estoy más que seguro que ha de haber bastante más material que seguramente me pasé, como por ejemplo aquella foto del Scout del Team Fortress 2 que los devs dejaron de broma, o el logotipo original del juego que sería una foto de Player. Es, creo yo, el video más largo de esta serie recopilatoria de material eliminado, al menos hecho para Poppy Playtime, y si sigue la serie seguramente se habrán fijado que hay más material descartado en toda la saga, ya sea de los capítulos y juegos que faltan, pero todo eso lo veremos para la próxima. Un saludito para los miembros del canal. Recuerden que esta es la única manera que tienen para apoyar monetariamente este canal. Es completamente opcional, pero se los agradecería muchísimo. Y sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.